En este módulo analizaremos el proceso de transición entre la neuropsicología moderna de los 80s, principios de los 90s, y la neuropsicología contemporánea de las dos primeras décadas de este siglo. Desde mi punto de vista, la principal característica de esta transición es que son nuestros antecedentes inmediatos, más que datos históricos. Los 90s se pudiera denominar la década de transición moderna contemporánea de la neuropsicología y que se caracterizó por un muy importante desarrollo de número y diversidad, calidad de estudios en neurociencia y neurociencia cognitiva, no solo de investigaciones, sino de grupos académicos y de grupos de investigación, junto con otros cambios de la psicología cognitiva, del énfasis en la salud mental, con diversos, con la presencia diversa de contextos institucionales y paradigmas conceptuales que no se han resuelto, no se han incorporado adecuadamente al desarrollo de la neuropsicología. Por eso considero que la transición moderna contemporánea es un presente no resuelto en la neuropsicología y esa es la razón por la cual no incluí la década de los 90 en el libro de historia, porque es parte de nuestro presente no resuelto. ¿Cómo es que se puede hacer una adecuada reflexión de la transición moderna contemporánea? Además de la documentación que uno pueda leer, artículos, libros, relatorías, además de esta documentación, de este ejercicio cognitivo racional, pues es importante aclarar que la mayoría de nosotros la vivimos como estudiantes en el caso mío, de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces también fue una experiencia personal. Entonces es una experiencia sociológica, ¿no? En el periodo 92-97 estudié la licenciatura en psicología en Villahermosa, Tabasco, en una ciudad pequeña en ese tiempo, con un desarrollo socioeconómico relacionado al académico limitado. En el periodo 97-98 hice mi servicio social de investigación en la Facultad de Psicología de la UNAM, entonces transité hacia la universidad líder en nuestro país y una de las más importantes de Latinoamérica y el contexto internacional. Pude hacer el contraste entre ambas instituciones. En el 99-2001 estudié la maestría en neuropsicología en la Autónoma de Puebla. En 2001-2003 fui profesor universitario en Villahermosa, tuve práctica clínica. En el 2003-2007 estudié mi doctorado en la UNAM y a partir del 2007 he sido profesor universitario, investigador y he ejercido mi práctica profesional. Como pueden ver, me tocó todos los 90s y principios del 2000 en esa transición. Me tocó ser formado en la neuropsicología moderna de los 80s y 90s, como clínico, como psicólogo, y empezar a aprender a vislumbrar la neuropsicología contemporánea a principios de este siglo. Por lo tanto, además de la revisión de la literatura, me tocó vivirlo en persona en las diferentes experiencias académicas y profesionales. Es muy importante que recordemos quienes estudiamos en los 90s y seguramente más aún para quienes estudiaron en los 80s, que se aprendía principalmente de libros y muy pocos artículos impresos que las y los profesores nos daban. No es que nosotros nos las pasábamos en la web buscando artículos. Esa no era la práctica formativa de los 90s y obviamente tampoco de los 80s. Y cuando a finales de los 90s, principios de este siglo, ya accedíamos con más frecuencia al Internet para buscar en las bases de datos,
Los artículos no eran de acceso abierto. Uno podía acceder solamente al resumen. Entonces eso es muy importante de considerar porque a pesar de que en la década de los 90 se hicieron una enorme cantidad de investigaciones y se publicaron, tanto de neurociencia cognitiva, psicología cognitiva, de muchos campos, no eran accesibles todavía. Y en algunas pocas instituciones que estaban inscritas a algunas pocas revistas, uno efectivamente podía ir a consultar el artículo original. Yo pude hacer eso en las hemerotecas tanto de la UNAM como de los institutos nacionales, porque estaba dando mi servicio social. Pero en Tabasco eso, si se podía acceder a una o dos revistas completas, era mucho. Entonces, es importante no olvidar cómo fuimos formados, porque muchas veces cuando estamos debatiendo, seguimos debatiendo sobre libros y sobre muy pocos artículos impresos. Mi generación no tiene la vocación de hacer revisiones sistemáticas de las bases de datos, y eso se nota mucho en los debates que yo llamo debates estériles. No están basados en la mejor literatura posible, están basados en los libros y los muy pocos artículos que nos dieron en los 80s y en los 90s. En este proceso de transición, si partimos desde los 80s y principios de los 90s y analizamos cómo fue el proceso de transición, mi experiencia personal y subjetiva fue la siguiente. Al, algunos Algunas y algunos colegas transitaron de forma óptima. Se dieron cuenta que hacia mediados finales de los 90 el cambio de paradigma, los cambios paradigmáticos requerían ajustes y actualizaciones de los modelos que provenían de los 80s y 70s y que nos enseñaron estos modelos en la década de los 90s. Pero ya hacia finales de los 90s era necesario actualizaciones y cambios paradigmáticos, y entonces se empezaron a hacer finales de los 90, pero sobre todo principios de este siglo. Eh, algunos otros, algunas otras y algunos otros colegas se dieron cuenta o aceptaron hacer este cambio paradigmático más a principios de este siglo, 5 o 10 años después, y aunque van un poquito atrás, van en el mismo sentido. Pero otro porcentaje no menor de profesionales no aceptaron que en la década de los 90 había que hacer un cambio y continuaron utilizando los modelos de los 80s y 70s. ¿En qué porcentaje, creo yo, del gremio sucedieron estas tres variantes de la transición moderna contemporánea? Quien lo hizo de manera óptima representaría un 20% en mis estimaciones subjetivas no comprobadas. Quien lo hizo, aunque sea un poquito tarde, pero va en el mismo sentido, en un 30%, y quien sigue utilizando modelos. Para quien no hubo transición, hubo un salto, ¿no? De los 80s hacia los 2000s, en la mitad del gremio. Se siguen utilizando conocimientos y conceptos de los 80s, muy de principios de los 90s, pero no se hizo un proceso de transición. Y uno de los cambios paradigmáticos que se da en la década de los 90 es la transición entre la neuropsicología cortical racionalista, aquella enfocada principalmente a alteraciones cognitivas por lesiones neocorticales, principalmente, no exclusivamente, pero sobre todo con un enfoque cognitivo racionalista, influidos por investigadores clínicos como Antonio Damasio, con su modelo de marcadores somáticos, y otras y otros investigadores como Antoine Becara y colaboradores del mismo grupo, originalmente con las pruebas tipo Iowa, permitieron introducirse de una forma sistemática y sobre todo aplicada a consultorios, a la clínica del día a día, a el procesamiento implícito y explícito en base al procesamiento riesgo-beneficio. Aquí uno de sus primeros artículos, uno de los más interesantes que yo recomiendo mucho leer,
publicado en 1997 en una comunicación corta en Science. Decidir ventajosamente antes de conocer la estrategia ventajosa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que podemos decidir ventajosamente antes de conocer la estrategia? Bueno, nuestro cerebro ya va determinando cuáles son las contingencias más adecuadas antes de que no sea explícito. Nuestro procesamiento implícito va determinando esas contingencias y progresivamente se va haciendo explícito. En una de las figuras que voy a incluir en mi nuevo libro, esta es una de ellas, modelo cómo sería el proceso, ¿no? de cómo en las pruebas tipo Iowa, basado en los paradigmas, en los tipos de paradigmas del grupo de Boston, de hacer un análisis del proceso y no solo del resultado, se han identificado al menos dos grandes fases, la fase de ambigüedad y la fase de riesgo. En la primera mitad de realizar las pruebas tipo Iowa, por ejemplo, aquí tenemos 40 selecciones que están más relacionadas con la prueba tipo Iowa de la Banfi. La Iowa original tiene 100 selecciones, la nuestra, como tiene un límite de 5 minutos, se llega a cerca de 40 selecciones, entre 35 y 40. La primera mitad en la que las personas que están siendo evaluadas están conociendo las contingencias de manera explícita, también su sistema cognitivo, su neuropsicología, su sistema neurocognitivo está procesando y conociendo de manera implícita a nosotros, a nuestra conciencia, cómo son estas contingencias, cuáles son las elecciones más ventajosas y las menos ventajosas. Esa primera parte se ha denominado fase de ambigüedad porque es implícita. Tu conocimiento sobre las contingencias son ambiguas, no las has determinado. Hacia la segunda parte, hacia la selección 20 en el caso de nuestra variante, empieza a ser explícito. Digamos, podemos poner una división esquemática simplemente para objetivos de esta presentación, pero es una transición. Y entonces, en la medida en que es más explícito cuáles son las elecciones ventajosas y que hay que aproximarse más, que hay que seleccionar con más frecuencia, y cuáles son las de riesgo o aquellas que son desventajosas, que hay que evitar o seleccionar muy poco, entonces, al ser más explícito, entras a la fase de riesgo. De esta manera, y claro, si lo registras con, si tienes los registros psicofisiológicos, por ejemplo, de conductancia de la piel, puedes tener evidencias de cómo cuando vas a seleccionar una carta desventajosa que te va a llevar a perder puntos, aún en la fase de ambigüedad, aún cuando no eres consciente, no has aprendido de manera explícita las contingencias, tu sistema neuropsicológico de manera implícita ya las determinó y entonces genera un marcador somático. Por eso este artículo tan interesante de cómo el procesamiento implícito determina de forma previa las contingencias en los paradigmas tipo IO. Este es uno de los ejemplos de cómo yo siempre digo a los alumnos, hay que empezar en Luria, pero no hay que quedarse ahí. Entonces, Luria define los procesos psicológicos como conscientes y voluntarios por su modo de funcionamiento. Actualmente, desde los 90, incluso un poquito antes, el procesamiento implícito, se ha reconocido que el procesamiento implícito es tan importante como el explícito. Este artículo es interesantísimo, se lo recomiendo mucho. Sin embargo, a pesar de las decenas y decenas de artículos y diversos libros publicados, como este de Yana Suzuki en 2011, Neuropsicología Clínica de las Emociones, el gremio sigue siendo cortical racionalista. Y uno de los ejemplos más importantes que ustedes pueden ver en la literatura de una manera muy fehaciente es cómo se evalúan las funciones ejecutivas. De 100 estudios que se hacen, por ejemplo, si en un año en Latinoamérica se hacen 100 estudios de funciones ejecutivas, 70 u 80% de esos estudios no incluyen pruebas tipo Iowa, sensibles al procesamiento, riesgo-beneficio basado en reforzadores emocionales.
Y por más pláticas que uno dé, por más evidencias que existan en la literatura, el gremio, por más advertencias que Prigantano nos ha hecho a lo largo de los últimos 30 años sobre la importancia de la dimensión psicológica, emocional, subjetiva de los pacientes, el gremio sigue siendo cortical racionalista y cuando estudia funciones ejecutivas, estudia flexibilidad mental, control inhibitorio, pero cuando les preguntas, ¿y las pruebas tipo Iowa? No, yo hago una evaluación clínica del procesamiento relacionado con los sistemas orbitales, ¿no? Por eso yo les digo que muchas personas, el 50% del gremio que yo conozco, se quedó en los 80s, no transitó al cambio de paradigma que Antonio Damasio y otras y otros investigadores eh, fomentaron. Este tipo de análisis lo aplicamos ya al estudio del procesamiento riesgo-beneficio en una muestra de adolescentes diagnosticados con trastorno por déficit de atención. Y aunque publicamos, y esta es la gráfica con la que se muestra el proceso, en esta figura se presenta el análisis basado en esos resultados, similar al que les presenté en la diapositiva pasada de la fase de ambigüedad y la fase de riesgo. En este caso, de este grupo de adolescentes con TDA comparado con un grupo de adolescentes sin TDA. Y lo que se puede ver en esta comparación es que los adolescentes con TDA tienen una transición más óptima de la fase de ambigüedad a la fase de riesgo. Identifican de manera más rápida cuáles son las selecciones de riesgo y al irse alejando de ellas y acercándose a las selecciones que le generan puntos, a las de beneficio, entonces van, en la medida en que van aprendiendo y transitando de la fase de ambigüedad a la de riesgo, los puntos obtenidos van aumentando. En cambio, en el grupo de adolescentes con TDA, tardan mucho en alejarse, en identificar cuáles son las selecciones de riesgo. Pero un análisis fino, por eso es muy importante el análisis de procesos y es muy importante el análisis en neuropsicología cognitiva, que es un análisis de modelado cognitivo. Como ven, aquí no hay cajas, hay flechas que indican la tendencia, pero a diferencia de los modelos de cajas y flechas, estas flechas no indican que se conectan módulos. En presentaciones posteriores y en la sección posterior de esta sección, presentaré cómo la neuropsicología cognitiva de los últimos 15 años ya no es de cajas y flechas. Ya solo un 20% de los artículos que se publican tienen cajas y flechas. La mayoría, bueno, un número importante de ellos, sobre todo los que nos interesan a nosotros, tienen modelado cognitivo, tienen este tipo de gráficas. Esto nos permite ser más didácticos y tener un análisis más preciso que solo el análisis clínico subjetivo cualitativo clásico de la neuropsicología. Es un análisis totalmente complementario. Entonces, como pueden ver aquí, lo que encontramos es que los adolescentes con TDA tienen menos eficiencia en la fase de ambigüedad, en la primera parte del proceso de resolución de la prueba tipo Iowa de la Banff, tienen menos sensibilidad, menos capacidad para detectar las elecciones de riesgo. Pero en la segunda, estamos hablando del procesamiento implícito. Y en la segunda parte, cuando se hace ya más explícito, cuando ya conocen las contingencias de la prueba, se alejan con más velocidad que incluso los adolescentes sin TDA de las elecciones de riesgo, pero ya es demasiado tarde, ya han perdido tantos puntos que su resultado final es clínico. Pero vean la importancia de hacer un análisis de procesos y de hacer modelado cognitivo. Todavía el gremio sigue pensando que la neuropsicología cognitiva es de cajas y flechas y que el análisis cualitativo sigue siendo un análisis subjetivo
que no es necesario modelar gráficamente. Pero bueno, esperemos que pronto cambien de punto de vista y se complementen con este tipo de análisis. Muy importante recordar aquí el legado de 80 años de desarrollo de la neuropsicología, que inicia con los sistemas funcionales, la aproximación por procesos, el enfoque de la neuropsicología cognitiva clásica, el holismo moderno, su variante de psicología humanismo y actualmente el enfoque transcultural, que es el más importante. Siempre enriquecido, por supuesto, por la neurociencia cognitiva, pero no supeditado a. Entonces, a partir de este legado de 80 años de desarrollo, se puede empezar a construir una neuropsicología contemporánea. Ahí es importante identificar cuáles son las actitudes y posicionamientos contemporáneos, algunos de ellos, algunos de los principales que son de los que con más frecuencia veo en el gremio, ¿no? El típico enfoque falsacionista, la mayoría de lo anterior ya fue falseado o superado. Yo les recomiendo los conceptos de inconmensurabilidad o incomparabilidad del problema de lo que ya fue superado. Simplemente lean un poquito a Thomas Kuhn y a otros autores y autoras. Y bueno, es importante contextualizar este enfoque. Eh, el otro que es un poco más, incluso más extremo, el rupturismo postmoderno, que genera una posverdad. Nada de lo anterior me interesa, yo me voy a crear una neuropsicología hoy a partir de lo que yo sé. El pasado no existe. Como ustedes saben, ya lo he planteado varias veces, mi enfoque es, siguiendo a Lakatos, es importante identificar el conocimiento a través de secuencias de teorías, qué es lo mejor, qué es lo más relevante que nos ha traído hasta la actualidad. Y ese es el enfoque que yo utilizo. El ideal sería tener colegios, hacer trabajo colegiado y que nuestras actitudes y posicionamientos sean derivadas de de acuerdos y de consensos. Desafortunadamente, no estamos en esa característica sociológica de nuestro gremio. Bueno, y a la espera de estos consensos colegiados y gremiales, este es el planteamiento que hago en la publicación reciente en Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología. Las 6 principales influencias que detecto de la revisión que hago de la información disponible en las bases de datos, no significa que fueran todas las influencias de ninguna manera, por eso pongo las principales, las que yo detecté. Cuando se haga un trabajo gremial, colegiado, serio, por 1, 2, 3 años, probablemente se encuentren y se consensen que haya más. En tanto que ese trabajo no se haga, bueno, este vacío de conocimiento y de revisión de nuestra historia, de alguna manera quise yo aportar a que no estuviera tan vacío y entonces a hacer la revisión del libro y en este caso el resumen con este artículo. Siempre he convocado a que, por ejemplo, cuando terminé el libro de historia, convoqué a colegas y amigos a hacer un libro que se llamara Controversias en la historia de la neuropsicología, criticando constructivamente los libros que se acababan de publicar en español y qué fue lo que estos libros carecían o les faltó o qué tipo de enfoque sería el más óptimo para que estos libros mejoraran. Siempre se me dijo que no había tiempo, ¿no? Entonces siempre el problema de opinar sobre la historia es que son opiniones muy cortas. Se requiere de nuevo trabajo colegiado. Pero bien, en lo que ese trabajo colegiado y seriamente profesional llega, este es mi planteamiento. Derivado de 80 años de desarrollo de la neuropsicología, es que planteo esta definición, conceptualización de inicio, pero como un marco de trabajo inicial
para la neuropsicología contemporánea. Las 6 principales influencias representan un conocimiento básico mínimo de la compleja historia de la neuropsicología. A partir de aquí haremos una definición inicial para nuestro momento. La neuropsicología es la ciencia que se dedica al estudio de la organización cerebral de los procesos psicológicos, y su alteración por daño o compromiso cerebral, enfocándose en la precisa identificación de los componentes de los procesos más que en el resultado binario dicotómico a cierto error numérico, y que permite profundizar en la cualificación, la caracterización clínica de cada uno de los procesos psicológicos comprometidos o afectados. Las y los pacientes son concebidos, evaluados y tratados de forma integral, holística, moderna y sobre todo psicológica, humanista. Son personas, no cerebros. Cada paciente es contextualizado y contextualizada de forma transcultural, considerando variables como el nivel educativo, el tipo de lenguaje, la ocupación, el sexo, género, dimensional, el contexto social, y a la vez que se evita la visión hegemónica tradicional, occidental, entre comillas, de organización neuropsicológica de los procesos cognitivos. A nivel profesional, la neuropsicología cuenta con diversas áreas de especialización y subespecialización. Estos conocimientos y competencias profesionales se adquieren por medio de la formación clínica supervisada y no a partir de la investigación. Y no ha faltado quien ha descrito que la definición que propongo como punto de partida es demasiado larga, ¿no? Tristemente en el gremio se prefieren los simplismos conceptuales. Pero bueno, yo quisiera citar aquí la descripción de un profesional de la neuropsicología, la definición y la descripción publicada en 2003, pero en 2003 en la revista Archives, pero ya publicada en 2001 en la página de la Academia Nacional de Neuropsicología de los Estados Unidos de América, que es un párrafo de mayor extensión que la definición que he propuesto. Aquí va. La posición oficial de la Academia Nacional de Neuropsicología de los Estados Unidos de América se puede consultar en esta dirección que incluyo. Este es el documento aprobado por la Junta de Directores. La neuropsicología clínica es una profesión dentro del campo de la psicología. La especialidad de neuropsicología clínica es reconocida por la Asociación de Psicología de América, en este caso se refiere a la APA de Estados Unidos de América, y la Asociación Psicológica Canadiense. Los profesionales de la neuropsicología clínica son practicantes de la neuropsicología clínica y la psicología. Recuerden el artículo sobre desarrollo profesional y regulación profesional de Antonio Puente, publicado en 1989, que ya he puesto tanto en este módulo como en otros. La neuropsicología es una especialidad de la psicología. Aquí lo volvemos a escuchar, que se requiere formación y posgrados en psicología, entrenamiento supervisado, formación clínica supervisada de al menos 2 años, una licencia en Estados Unidos. Además, se sugiere una licencia que provee una junta certificadora, generalmente local regional. Es muy importante lo local regional porque existen condiciones culturales y subculturales, regulaciones sanitarias de sistemas de salud locales y regionales y nacionales que se deben de conocer. En algún momento he visto esfuerzos de sociedades latinoamericanas que quieren certificar en todos los países. Eso es muy problemático porque no garantiza que las juntas de certificación tengan el conocimiento de la normativa de los ministerios de salud, o secretarías de salud, y las diversas normativas profesionales, éticas y bioéticas de ese país, de esa región. Y el conocimiento de la condición cultural y subcultural
que se da en ese país y sus diferentes regiones. Y claro, como siempre se ha comentado, sí, pero eso aquí en Latinoamérica no existe, aquí en México no existe. Con mucho gusto les anuncio que el próximo mes se presenta el libro del compendio de funciones de las diversas especialidades profesionales en psicología, que fue ya anunciado, que fue prepresentado en la Feria Internacional del Libro CNI apenas hace unos días, por eso yo lo hago público en respeto a las coordinadoras de este esfuerzo que hicieron un trabajo realmente excepcional. Ya lo verán el próximo mes este compendio en físico en el sitio web del CNI, en su sección editorial, y que amablemente este grupo me invitó a integrar las normativas profesionales para la neuropsicología. Entonces, sí, esos fatalismos de que en Latinoamérica nunca llegará, en México nunca llegarán, bueno, ya el otro mes ya llegaron y el otro mes ya se van a publicar. Y de nuevo, en la medida en que no existan trabajo colegiado y consensual, hay que hacer iniciativas que lo fomenten. Entonces, esta es una de ellas y esperemos si ya de forma contundente que nuestro gremio no solo haga turismo académico, que no está mal, ¿no? Ir a congresos 3 días, tomarse fotos con los amigos, subirlas a las redes sociales, pero es muy importante que además de esas actividades de difusión que son importantes, lo más importante es el trabajo colegiado y de consensos para garantizar un mínimo de calidad profesional a nuestra sociedad, a los usuarios de nuestros servicios, a las y los pacientes que, que requieren y se merecen la mejor calidad de atención profesional. Y en este documento incluyo más de 20 artículos y documentos sobre normativas de la formación y el ejercicio profesional de la neuropsicología, que aquí pongo a disposición en estas diapositivas para que quien quiera ir directamente a la fuente puedan consultarlo. La gran mayoría, el 90% de todos estos documentos, de estos artículos, reconocen a la neuropsicología como una especialidad de la psicología que debe ser regulado dentro del gremio de la psicología. Este cambio paradigmático de la neuropsicología contemporánea es muy importante porque implica que la neuropsicología tiene que estar dentro del campo de la psicología y entonces la fundamentación científica, la regulación profesional, las metodologías tendrían que estar armonizadas, consensadas y dialogadas en el contexto de la psicología. Esto probablemente no guste a los gremios que se formaron en los 70s, 80s y 90s, en donde había una mayor apertura. El problema actual es que los contextos de bioética y de conducta ética profesional mandatan que existan marcos de normativos de regulación y esto es lo que ha generado, dado que las personas, y aquí yo los referiría a la referencia 9, la persona en primer plano del gobierno de Quebec, la importancia de no estudiar cerebros, sino la neuropsicología de las personas. Me refiero a la especialidad de la neuropsicología en el contexto de la psicología. De ahí la importancia del modelo de Prigatano para guiar estos cambios paradigmáticos de cómo la neuropsicología es ya en los últimos 20 años una especialidad que debe ser regulada, desarrollada, normada, investigada dentro de los contextos de psicología. Como se puede ver en este acopio de documentos de normativas y regulación de la neuropsicología, nos da un marco para que en cada país y en cada región de Latinoamérica se empiecen a desarrollar las normativas propias, que por supuesto quizás sean muy comunes en más del 50 o 60%
de su plataforma básica, me refiero a Latinoamérica. Y a partir de allí, cada país y cada región de esos países, bueno, harán las adecuaciones específicas, transculturales, culturales y sobre todo las relacionadas con la etnicidad y los aspectos sexo, género en forma dimensional, etcétera. Todas las condiciones que van haciendo que sea muy importante particularizar estas normativas, pero para mí el ideal sería que se comparten un 50-60% a nivel latinoamericano y después a partir de allí se empiece a particularizar país por país, región por región. Esta organización colegiada, país por país, región por región, permitiría ya una firme postura en contra de la improvisación, de lo que hemos visto en los últimos 20 años, tristemente, del gremio, cómo se autonombran nuestras y nuestros colegas como especialistas de una manera tan fácil, ¿no? Y cómo desafortunadamente han aparecido una importante cantidad y diversidad de posgrados muy superficiales, muy en el oportunismo académico, que han minado y degradado la calidad de la formación neuropsicológica. Y si bien esto no tiene que ver con las personas que integramos el gremio formal de la neuropsicología, sí nos deja como reto contemporáneo el cambio paradigmático que nuestros profesores y maestras y maestros nos enseñaron de los 80s y 90s, que es definir la neuropsicología cada 2 años en 3 días de congreso. Es importante cambiar de paradigma a que la actividad más importante es el trabajo colegiado mes a mes, bimestre a bimestre. Y yo lo pongo aquí como el reto contemporáneo de nuestro gremio en México y Latinoamérica. Cambiar de prioridades, del turismo académico al trabajo colegiado. Y bueno, siempre a veces nos ponemos límites. En México con mucha frecuencia nos ponemos muchos límites de no, eso es muy complicado. Recuerdo cuando uno va a países con menor infraestructura socioeconómica, por ejemplo, Costa Rica, que es un gran país, que mando muchos saludos. El par de veces que pude estar allá siempre nos decían, no, es que ustedes en México tienen esto y tienen el otro, y tienen estas grandes universidades y estas grandes instituciones, y tienen el CONACYT, no tienen toda esta infraestructura y todos estos logros sociológicos que en Costa Rica aún no tenemos, que nos gustaría tener, ¿no? Y Costa Rica tiene algo que en México no tenemos y que nos gustaría tener, que es un colegio nacional. Este es el edificio donde yo he tenido la suerte de estar en actividades académicas. Es sorprendente lo que han hecho en Costa Rica y que nos debe servir de ejemplo en México para ya no seguir poniéndonos límites sobre si debemos tener o no colegios nacionales. En México y en Latinoamérica privilegiamos ir a un congreso cada 2 años y en 3 días resolver en teoría, en el abstracto, en nuestras buenas intenciones, las problemáticas nacionales. Solamente el trabajo colegiado y consensado bimestre y bimestre. Entonces, por eso es importante cambiar el paradigma del turismo académico a los colegios nacionales. En lo que se publica un nuevo libro que integré de cerca de 400 páginas y más de 800 referencias sobre neuropsicología contemporánea, en el cual vendrán ampliamente desarrollados los que considero componentes mínimos para una neuropsicología contemporánea. Voy a presentar en las próximas diapositivas cuál creo que son, de acuerdo a esta revisión de 800 referencias que hice en los últimos 5 años, cuál considero, qué es lo que vi en la literatura que deberían ser los componentes mínimos. La transición de 1990 a 2000 nos llevó del daño neurológico clásico que se estudiaba en los 60, 70 y 80 hacia marcar con mayor relevancia la importancia de la formación en desarrollo neuropsicológico y en salud mental. Aquí pongo parte de una tabla
que va a estar en el libro, sobre cuáles son las 10 principales causas de atención en neuropsicología clínica, neuropsicología aplicada, y cómo en los últimos 20, 30 años pasamos de atender principalmente personas con daño cerebral y en condiciones relacionadas con la neurocirugía y la epilepsia hacia más condiciones de desarrollo neuropsicológico y salud mental. Más del 60% de la atención actual en clínica neuropsicológica está enfocada al desarrollo neuropsicológico. Por lo tanto, los modelos de daño cerebral, mecanismos topográficos, que fueron muy importantes para la fundamentación científica de la neuropsicología y que siguen siendo muy importantes, no son suficientes. Entonces se requiere una neuropsicología contemporánea, debe ser principalmente, no exclusivamente, principalmente una neuropsicología que tenga modelos y teorías de desarrollo neuropsicológico y que esté enfocada principalmente, no exclusivamente, a la salud mental. Y aquí llega el momento de hablar muy a favor de la neurociencia, tanto básica como cognitiva, que muchos colegas carecen de un conocimiento suficiente de lo mejor que se ha producido en los últimos 20 años sobre neurodesarrollo para enriquecer lo más posible nuestros estudios de desarrollo neuropsicológico. Pongo solo dos de los ejemplos más virtuosos: los libros y los trabajos del grupo de Mark Johnson y la diversa cantidad de estudios de neurodesarrollo por resonancia magnética, solo por poner dos ejemplos, ¿no? Del grupo de Elizabeth Sowell, Paul Thompson y muchos otros, ¿no? Como J.M. Gitt, etcétera, etcétera. Importante siempre recordar que neuroimagen no solo es imagen por resonancia magnética, que aunque la resonancia magnética tiene una importante diversidad y cualidad de enfoques y técnicas muy valiosas y que han contribuido al enriquecimiento de la neuropsicología contemporánea, no hay que olvidar también la electroencefalografía, tanto clínica como cognitiva, la tomografía por emisión de positrones, la magnetoencefalografía y otras. Entonces sí, es importante la neuroimagen, pero no solo enfocada a una sola técnica o a una sola tecnología. Hay que tener una visión mucho más integrativa, situación que tampoco existe en la actualidad. Por eso es muy importante llamar la atención sobre estas insuficiencias conceptuales que también se dan en la neurociencia. Y como ya lo contaba en secciones anteriores y en módulos anteriores, sigue siendo importante el análisis de lesiones, pero ya con el aporte de la resonancia magnética y la técnica de volumetría de lesiones, se logra un avance en la precisión del desempeño neuropsicológico. Generalmente lo que se escucha son las citas a los estudios de neuroimagen funcional, que están muy bien, pero siempre llamo la atención, además de los estudios de neuroimagen funcional en personas que no tienen daño cerebral, yo les llevaría a que revisen todos los estudios que se han hecho con volumetría de lesiones y neuropsicología desde el grupo de STOS, finales de los 90 y principios de este siglo, que nos permitieron estudiar pacientes, no solo utilizar una información de manera indirecta de sujetos participantes normativos sin daño cerebral dentro de un equipo de resonancia magnética con un paradigma cognitivo, cómo era su actividad neurocognitiva cuando estaban haciendo una tarea o una prueba cognitiva, sino los estudios propios de pacientes con lesiones focales ya controlados con la técnica de volumetría de lesiones. Me ha tocado ver que muchas personas se han tomado fotos en los congresos con Donald Stoss. Está muy bien, yo también tengo las mías. Pero también yo invitaría a que se sentaran a leer los 6 o 7 artículos con los más de 70 pacientes
con lesiones focales que Donald Stoss y su grupo analizaron, sobre todo a principios de este siglo, y que por ahí en este artículo de 2011 están resumidos todo su trabajo. Las fotos en los congresos no son suficientes. Es importante documentarse y nuestro gremio, yo ya lo veo muy enfocado a las redes sociales y menos a los artículos científicos, ¿no? Y bueno, y después de los trabajos de Donald Stoss, siguieron estos fantásticos artículos de Ardila y Bernal y Ardila, que recomiendo enormemente. Y un grupo, que es un grupo muy de frontera, que es el coordinado por Leslie Fellows, sobre un análisis muy preciso de lesiones focales dentro de la corteza ventromedial, por esta situación de que el análisis focal ya no es un tema actual, ¿no? Por supuesto que lo es. Lo que sucede es que como se puso de moda la neuroimagen funcional, pues hacia allá se fue el gremio. En una diapositiva posterior explicaré por qué creo que pasan estas distorsiones. Pero bueno, aquí hay 4 referencias para que quienes estén interesados en la volumetría de lesiones y la neuropsicología clínica puedan empezar a profundizar. Recomiendo ampliamente que visiten este sitio web de X y vean esta plática de Thomas Insel sobre la importancia de la detección temprana en salud mental y en psiquiatría y cómo una de las estrategias para realizar intervención temprana es este establecimiento de los mapas de neurodesarrollo, este programa de los NIH de los 90, que ya prácticamente cumple un cuarto de siglo o más todavía, casi 30 años, en donde se han ido acumulando centenas y centenas de registros con resonancia magnética, infancia, niñez, adolescencia y juventud, porque el reto es encontrar, identificar y tratar las condiciones, las diversas condiciones de salud mental y de psiquiatría de forma temprana, antes de que ya se tenga una condición que limite mucho la eficacia de los tratamientos. En este sentido, los mapas de desarrollo neuropsicológico son igual o más útiles que los mapas de neurodesarrollo, ya que están enfocados en poblaciones específicas y pueden ser aplicados de manera extensa y no requieren que las personas sean estudiadas en los equipos de neuroimagen. Por supuesto que el ideal sería que tuvieran ambas dimensiones, pero sabemos que en la realidad el 70-80% de todos los pacientes y todas las personas, estamos hablando de desarrollo neuropsicológico, no tienen un acceso tan fácil a los estudios de neuroimagen. Y los que lo tienen, no es suficiente un estudio de neuroimagen, se requiere un estudio de desarrollo neuropsicológico. Por eso, al igual que los mapas de neurodesarrollo, los mapas de desarrollo neuropsicológico son muy importantes. Aquí les pongo un artículo nuestro de 2014 sobre una revisión extensa de la literatura sobre el desarrollo de funciones ejecutivas de la niñez a la juventud y algunas de las 4 funciones ejecutivas que modelamos aquí. Modelamos 11, pero aquí solo ponemos 4 para que sea ilustrativo y no se sature la gráfica de las diferentes formas del desarrollo de las funciones ejecutivas a través de la niñez, la adolescencia y la juventud. En México tenemos estos mapas. Con frecuencia hay algunos colegas que me dicen que no prefieren este artículo, sino revisiones más extensas, entre comillas, que incluyen muestras de muy diversos países que son simplemente pegadas, juntadas conceptualmente, artificialmente, y que con eso se dan una idea de cómo se desarrollan las funciones ejecutivas. Y cuando les pregunto qué tipo de muestra tienen estas amplias revisiones, entre comillas, me dicen, bueno, de infancia, niños chinos, de adolescencia, adolescentes europeos, y de jóvenes, jóvenes de Estados Unidos, ¿no? Imagínense este collage tipo Frankenstein que estamos acostumbrados sobre cómo se desarrollan las funciones ejecutivas en poblaciones diferentes, con instrumentos diferentes y con culturas diferentes. Por lo tanto, mi recomendación es
que en cada país todos los grupos deberían de estar preocupados, además de por estudiar los procesos neurocognitivos y de actividad cerebral por neuroimagen funcional, sobre todo tener amplios mapas de desarrollo neuropsicológico porque son tanto o más útiles que los de neuroimagen. A diferencia de lo que algunos grupos plantean, si uno se documenta en los sitios web, en las páginas oficiales, en la literatura, el enfoque más importante en neuropsicología actualmente es el transcultural. Los voy a definir por medio de una caricatura de Quino. Aquí está el niño con su abuelo. ¡Wow, abuelo! Te has leído todos estos libros. Todos. Les he dedicado mi vida. He estudiado muy a fondo quiénes fueron los egipcios, los persas, los griegos, los etruscos, los romanos. Y también quiénes fueron los mayas, los aztecas, los incas. Y nosotros, abuelo, ¿quiénes somos nosotros? Y el abuelo en la biblioteca llorando. Este ha sido el gran problema de utilizar ciencia hegemónica, sobre todo neurociencia cognitiva, que estudiaba y estudia poblaciones europeas, poblaciones de Estados Unidos, de Canadá y de otros países. El enfoque transcultural viene mostrando desde finales de los 90, pero con mucha fuerza en la primera década de este siglo y con una enorme contundencia en la segunda década de este siglo, que es importante avanzar en este proceso que todo mundo está consensando como la descolonización científica. En neuropsicología, tristemente, todavía no hemos dado ese paso, pero es muy importante que lo hagamos. El proceso de descolonización científica, sobre todo de la neurociencia cognitiva, implica conocer toda la variedad de lenguas, sus raíces y la importancia de conocer las diferencias de la organización cerebral entre estos distintos lenguajes. Tan importante ha sido que autores muy destacados como David Kemmerer y otros han advertido que depender demasiado en los estudios en idioma inglés han entorpecido el desarrollo de la ciencia cognitiva. Es muy interesante, ¿no?, que autores que viven en Estados Unidos nos adviertan de esta situación. Progresivamente han ido apareciendo una serie de estudios muy interesantes, muy trascendentales para el enfoque transcultural. Por ejemplo, de las diferencias entre el procesamiento del lenguaje alemán versus el árabe. Por eso es muy importante responder siempre a que, si bien en neurociencias el principal objetivo es el estudio del cerebro, en neuropsicología el principal objetivo es la organización cerebral de los procesos psicológicos de poblaciones específicas. Por ejemplo, en el caso nuestro, de la organización cerebral de hispanohablantes. Importante recordar el estudio clásico de Ardila, errores que parecen paralexias semánticas en pacientes hispanohablantes con afasia. También este clásico libro de evaluación neuropsicológica del paciente hispanohablante y otros artículos ya un poco más recientes sobre el proceso de aculturación que se da con frecuencia cuando una persona migra de un país hacia otro que tiene una cultura bastante diferente. Por ejemplo, el caso de los mexicanos que migran hacia los Estados Unidos de América, cómo se modifican algunos componentes de su desempeño cognitivo, de su desempeño neuropsicológico. Este artículo de Coffey es un clásico ya publicado en 2005. El próximo año cumple 20 años de haber sido publicado. Y este siempre nos deja con el gran reto interesante en cognición y en neuropsicología sobre los universales y los particulares, que siempre es un reto apasionante, pero que en realidad el avance lo único que nos aporta es que sigamos conociendo de manera más específica cuáles son los universales y particulares en neuropsicología. Les recomiendo que ingresen al sitio web de la Hispanic Neuropsychological Society, sobre todo a su sección de historia,
para que se den una idea desde cuándo se está trabajando en neuropsicología transcultural y, y no asumir que estos movimientos son nuevos, ¿no? Pero lo importante es la consolidación de la neuropsicología transcultural ya en el 2020-2024. Aquí les presento el artículo en donde se publica el establecimiento del Consorcio Europeo de Neuropsicología Transcultural en 2019, porque se puede apreciar ya de la importancia del enfoque transcultural y de la utilidad que tiene, por ejemplo, en Europa, que tienen este mosaico de lenguas y de culturas, además de la migración. Bueno, y muy pocos países podrían contestar adecuadamente la pregunta de Quino. ¿Y cómo somos nosotras y nosotros? Para contestar esta pregunta hay que hacer estudios poblacionales de neuropsicología y de psicología cognitiva. No es suficiente estudiar el cerebro, entre comillas, y menos, me refiero a la parte neurocognitiva, y menos de poblaciones no latinas y sobre todo europeas tampoco. Por eso es que es importante siempre destacar que en psicología y neuropsicología la neurociencia cognitiva no es suficiente. Nunca lo ha sido, y menos la occidental hegemónica. Tan importante es reconocer las diferencias culturales que en psicología ya no están en lo transcultural, están en lo multicultural. Es decir, vamos un poquito atrasados, pero bueno, esperemos que podamos recuperar nuestro rezago de 20 años mirando simplemente a ver qué se encontraba en la neuroimagen funcional de europeos o de estadounidenses o de canadienses para importar de manera acrítica ese conocimiento a la neuropsicología latinoamericana. Bueno, podemos recuperar 20 años pronto.